quisiéramos estar toda la noche escuchándote, pero el dictador tiempo es terrible. Varios aspectos. Las consecuencias económicas y financieras, si se cierra el estrecho de Hormuz, si se amplía la guerra a una guerra regional, ¿cuáles serían las consecuencias inmediatas en las economías? Vamos a hablar de nosotros, las occidentales y aquí en Estados Unidos. Yo creo que en parte tanto la decisión británica como la decisión francesa o incluso alemana, que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial ha enviado tropas, tiene que ver con ayudar a Israel, pero sobre todo con salvar la economía. Es decir, una escalada a nivel global en el Medio Oriente implica no solo un daño absolutamente letal a todo el movimiento de mercancías, con el daño que hace a la economía global, pero es que además estamos hablando del petróleo, de una inflación que podría dispararse a unos niveles extraordinarios, de un descontrol completamente en el tema energético. Es decir, una guerra en aquella zona es una explosión en el mundo. En el mundo económico, sin duda. Y luego, además de lo que significaría en términos de explosión humana, ¿no? De manera que es lo que hace pensar que esta locura de haber directamente atacado a Israel tiene más que ver con los sectores más radicales del régimen y con el mando, ya que ya era un mando muy explícito, pero ahora ya definitivo, de la Guardia Revolucionaria y de sus diferentes unidades. Esa es la que parece la opción más peligrosa, porque estos además están suficientemente locos como para avanzar. Sí, una cultura de la muerte. Pilar, las consecuencias en Latinoamérica. Vemos cómo Hezbollah ha estado durante los últimos años penetrando Venezuela, penetrando Brasil, penetrando la triple frontera, penetrando Argentina. ¿Cómo ves esta situación ahora que se ha virado la tortilla, como se dice popularmente, con este fracaso de Irán? Sí, pero más allá del fracaso, Irán continúa siendo una potencia militar y diplomática que hace, a partir de una reunión en la OPEP en el año 2000, empezó a poner la mirada en Latinoamérica, dijo, este es un territorio virgen donde yo tengo mucho por hacer, descubrió el potencial que tenía de su alianza con los narcos, con el diferente narco que había, especialmente el colombiano, el venezolano y el brasileño, descubrió ese estado dentro de los estados que es la triple frontera con toda una estructura delictiva que podía quedarse y se la ha quedado, Hezbollah, y desde luego funciona también aquí con proxies, es decir, Irán tiene hoy por hoy un potencial comercial, político y militar, aparte de terrorista en Latinoamérica, gracias a Venezuela, gracias a Cuba, gracias sobre todo a Daniel Ortega, están en Bolivia. a Bolivia, perdón, y a Nicaragua. Estos son los proxies iraníes. Desde luego el kirchnerismo ayudó todo lo que pudo también y Brasil de vez en cuando nos da un susto, pero estos son los proxies. Estos tipos han dado, no solo anularon muy rápidamente los visados para los iraníes, sino que les han dado pasaportes bolivianos, pasaportes también venezolanos. Dice que Tarek El Aissami fue el encargado en Venezuela de repartir todos esos pasaportes. Sí, señor. Hoy en desgracia. Es uno de ellos, pero piensa que también hay pasaportes bolivianos, por lo que sabemos. Pero no tenemos solo Hezbollah. Hezbollah se ha instalado fundamentalmente en la triple frontera, pero tenemos cantidades ingentes de miembros de las fuerzas Quds. De hecho, fueron famosos cuando aquel avión se paró en Argentina y entonces se supo y se conoció, pero han volado como han querido por toda esta zona. ¿Y están sin aquí problemas. por las protestas que hemos visto en el día de hoy? Están aquí en Estados Unidos, Sí. es decir. En Estados Unidos no lo sé hasta qué nivel, porque yo creo que las fuerzas de inteligencia o los servicios de inteligencia americanos están muy atentos a la penetración iraní. Pero sí que es cierto que escogieron Venezuela por su proximidad con Estados Unidos. Es decir, la obsesión, Venezuela y Irán se unen en el odio a Estados Unidos, en el odio a las democracias y a la concepción de los viejos no alienados del odio a las democracias liberales. Fíjate que, Óscar, el mundo se está otra vez juntando como si fuera la Guerra Fría. Tenemos por un lado en la triple alianza China, Rusia e Irán, preocupante, con el eje bolivariano, y luego tenemos el mundo occidental navegando con ciertas contradicciones y dificultades, con crisis de identidad importantes. Estados Unidos está en una crisis de identidad, no acaba de saber cuál tiene que ser su papel en el mundo. Europa en muchos aspectos navega, tenemos la guerra de Ucrania, es decir,
lo que sería el mundo, el bloque occidental libre, lo que llamábamos el mundo libre, las democracias liberales están bastante heridas. Y en cambio el bloque autarca que viene del viejo comunismo se ha fortalecido en alianzas y en capacidad de intervención. Es un tema preocupante. Si encima tienes a Irán metido en Latinoamérica, pero de manera muy rotunda, acaban de firmar un acuerdo militar con Bolivia. Bolivia va a tener aviones sin tripulación iraníes. Venezuela tiene aviones que tienen capacidad de misiles que pueden llegar a Estados Unidos, buques con misiles antitanques. Todo esto es material militar iraní que ya está en territorio latinoamericano. Y después es un tema para muchos programas, te lo repito, te lo digo muy rápido, toda la infiltración mediática, que es de enorme importancia, no solo con los grandes canales que tiene de influencia Irán, que los tiene todos también en versión española, incluso Almanar, la gran televisión vía satélite, que Estados Unidos la considera de global terrorism, es decir, sino que también tenemos, por ejemplo, Hispan TV, que funciona en toda Latinoamérica, pero con conexión con Telesur, con Patria Latina Cubana, etc. Y estos tipos hacen un tipo de discurso, no hablan de Irán, no hablan de los ayatolás, pero venden un discurso de extrema izquierda, antisemita, anti-israelí, antiamericano, que va penetrando en las universidades latinoamericanas y luego tenemos los líos que tenemos. ¿Estamos al borde de una escalada de la Tercera Guerra Mundial o de la Primera Guerra Global? Yo creo que estamos en una guerra de relatos y en una guerra de posiciones. Esto está claro. Es decir, hoy por hoy nos estamos midiendo en el mapa del mundo con un problema importante. Estados Unidos ha dejado de tener el papel que tenía hegemónico, quizá porque lo ha abandonado un poco. Obama empezó abandonándolo y luego la cosa no ha ido a mejor. Y cuando en el gran concierto del mundo, si dejas un espacio, no existe el vacío, lo ocupa otro. Y ahí es donde China ha sido muy rápida. Y Rusia ha hecho todo lo que ha hecho porque tiene China al lado. Y Irán se atreve a hacer lo que hace también por sus alianzas con Rusia y con China. No olvidemos, hablando del tema energético, que Irán acaba de firmar un acuerdo de 60.000 millones, aquí le llaman billones, me parece, ¿no? Con Gazprom, la energética rusa, ¿eh? Es decir, que todo esto ahí se mueve a unos niveles. Entonces, Tercera Guerra Mundial no lo veo en el sentido clásico del termo, si pensamos en la Segunda Guerra Mundial. Pero estamos en una guerra entre el mundo libre y el mundo no libre, claramente. Guerra de posiciones, me gustó eso. Pilar, gracias nuevamente por venir, por honrarnos con tu presencia. Al regresar, recibiremos al periodista Ignacio Montes de Oca y al coronel Evelio Otero para conocer sus análisis sobre esta crisis. Pero antes, aquí tenemos a Juan Cabrera de Ace Restoration Services, ahora con oficinas en Orlando y Miami, con cobertura desde Jacksonville hasta Los Cayos. Ellos son expertos en reparar daños de emergencia en su hogar y eliminar el moho causante de muchos problemas respiratorios y alérgicos. Juan va a hablarnos más sobre estos temas. Adelante, Juan, bienvenido. Hola, Oscar.